Hay una brecha cada vez mayor, una hendidura cada vez más profunda en nuestro mundo de hoy. Ha aumentado la distancia que hay entre los caminos de Dios y los caminos del mundo. El hombre ha declarado que su libertad se encuentra en la negación de la existencia de Dios y en el derecho a hacer lo que uno quiera, cuando quiera y con quien quiera. El hombre ha decidido que los designios de Dios son defectuosos, así que el hombre los cambia. El mundo dice que el adorar a Dios es algo trivial e innecesario, pero a Dios no se le puede tomar el pelo, las advertencias nos han llegado. Dios nos ha dejado claro la urgencia de cambio en el ahora. Pocos se han dado cuenta de la gravedad que existe en el día a día, y muchos menos ni siquiera responden. ¿Cuál eres tú? Las palabras del Papa Benedicto XVI nos desafían a tomar una decisión, a elegir en qué lado de esta brecha cada vez mayor nos encontramos nosotros. En 2009 escribió: «El verdadero problema en este momento de nuestra historia es que Dios está desapareciendo de la humanidad y con el oscurecimiento de la luz que viene de Dios, la humanidad está perdiendo el rumbo con efectos destructivos cada vez más evidentes». Bienvenidos a Battle Ready, soy Doug Barry. Les agradezco que estén con nosotros. El mundo en el que vivimos lleva consigo un mensaje muy serio que daremos hoy en este episodio, y que lleva consigo un grado de gravedad y amenaza sin precedentes. En este mismo momento en el que grabamos este programa, se habla de la Tercera Guerra Mundial. Nos fijamos en el aumento del uso de armas que podría destruir y masacrar a millones en un instante. Nunca habíamos vivido algo así. Este tipo de ataque a la vida a través del mal, como el aborto, que se ha desarrollado en las últimas décadas. Podemos hablar de unos 60 millones de abortos. Desconocemos los números, no lo llegamos a entender, solo sabemos que está mal. Hemos visto una convivencia con el mal y el pecado, como el uso de anticonceptivos. Vemos cómo la inocencia de los niños se destruye como nunca antes habíamos visto a través de la industria cinematográfica, nuevas tecnologías, el mundo educativo, el mundo político. Hay un ataque directo al matrimonio, al núcleo de quienes somos como hijos de Dios, el género en el que Dios nos ha creado. Jamás hemos visto este tipo de cosas en la medida en la que las estamos viendo ahora, y me atrevería a decir que nunca hemos visto la falta de respuesta que vemos en nuestro mundo de hoy. En los últimos 100 años, Dios nos lo ha estado dejando ver a través de encuentros sobrenaturales con el cielo. Hablo de las apariciones marianas aprobadas por la Iglesia, como Fátima, Akita en Japón y Ruanda. Nuestro Señor ha hecho saber a través de estos mensajes que la Santísima Madre, quien Él envió al mundo, hace una llamada urgente a la conversión. Él nos ha enviado voces proféticas a través de Santa Faustina, el arzobispo Fulton, San Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI, la Madre Angélica, Santa Madre Teresa. Dios nos ha enviado estas voces para hablarnos de su urgencia para con nuestra conversión, y aún así seguimos haciendo oídos sordos. ¿Por qué ocurre esto? El arzobispo Fulton Sheen dijo en 1942 que una de las razones por las que a los hombres les cuesta reconocer los días malos en los que viven es que el hombre no quiere reconocer que está viviendo en días malos. Otra razón es la autoacusación, que es una parte importante de reconocer nuestros propios momentos de oscuridad, mirarse al espejo, señalarse con el dedo a uno mismo. Preguntarse ¿cómo encajo yo en esta ecuación? ¿Dónde estoy cediendo al pecado? En estos últimos 100 años Dios ha dejado muy claro que hay esperanza, pero debemos cooperar con la gracia para que esa esperanza se afiance. En este episodio vamos a visitar al padre Michael Boydhofer, nuestro amigo en Omaha, Nebraska, y hablaremos sobre estos últimos 100 años y algunas de estas voces proféticas que Dios le ha dado al mundo y la necesidad de que respondamos. Así pues, sabemos que las cosas están bastante complicadas en este momento. Sin embargo, Dios nos ha dado un gran número de profecías y apariciones en nuestra era. Sí. Quisiera comentar algunos de estos eventos. Sí. Fátima, 1917, hace 100 años cuando grabamos este programa. ¿Cómo ve a Fátima con respecto a su importancia e impacto hoy en día? Muy bien. Bueno, yo creo que una de las cosas más poderosas de Fátima, de verdad,
que el golpe que el amor de Dios da, dijésemos, nos invita a entrar, ¿sabes?, al corazón de su madre, para que podamos, como María, recibir el cielo. Porque esto es de lo que se trata. Es Nuestra Señora, nuestro Señor, nuestro Dios, que quiere que también nosotros recibamos el cielo. Así que cualquier cosa que se interponga en el camino es un enemigo de Dios, ¿no? Y como siempre escuchamos, Dios odia el pecado, ¿no? Odia el pecado, pero ama al pecador. Odia el pecado, ¿no? Si esto es así, Dios está en guerra con el pecado, y María, nuestra Santísima Madre, ¿verdad?, como leemos en el Apocalipsis 12, aplasta la cabeza de la serpiente. Toda esta idea del Génesis, Apocalipsis, los dos extremos de la Biblia, el significado de Nuestra Señora, la mujer. Y así Fátima apareció en esta pequeña aldea, que estaba siendo perseguida por el gobierno, y entonces Él se apareció a estos 3 niños en Fátima, a través de Nuestra Señora, la Santísima Virgen llegando allí, Nuestra Señora de Fátima. Este es un punto clave. ¿Este es el poder de Dios obrando a través de María? Cuando dice que Él apareció, ese es su mensaje, es su celo por las almas, a través de Nuestra Señora. Exactamente, así es. Ella es la sierva de Él. Y yo siempre digo, como sabes, es su terreno sobre el que caminamos todos los días. Son sus árboles, su cielo, sus pájaros, sus peces. Todo lo que tenemos es suyo. Y creo que a veces olvidamos que estamos en su reino. Estamos en su casa. Y siendo así, en su casa, Él tiene sus reglas. Y Nuestra Señora, nuestra madre espiritual, ella viene al mundo, como sabes, a Fátima para llamarnos a la obediencia. Dios no anda sobre cáscaras de huevo. No es un Dios que tenga que ser políticamente correcto. Él es un Dios que nos ama más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Es un Dios que está enamorado de nosotros, y Él quiere que su vida divina obre en nuestras vidas. Esa es la gracia de Dios. La vida divina de Dios es su gracia. Así es como lo llamamos. Y Dios desea que su gracia entre en nosotros. Pero nuevamente el pecado lo bloquea. El pecado es básicamente un no necesito a Dios. Eso es meter la cabeza bajo tierra. Es un no a Dios. No le serviré. El grito de Satanás es: no voy a servir, no seré parte de esto. Y como ya sabes, todas estas apariciones de alguna manera nos llaman a ese mismo ataque básico contra la enfermedad, que es el pecado. Me parece increíble que el año anterior, en 1916, cuando el ángel de Portugal, el ángel de la paz, se manifiesta a los 3 niños y les habla de la necesidad tan grande de rezar, sobre todo por la ingratitud del hombre. Creo que en el 16 existe este énfasis del cielo por la ingratitud del hombre, y sin embargo esta brecha que tenemos es cada vez mayor, esta grieta es cada vez más profunda en nuestro mundo de hoy, de personas que simplemente están olvidando o rechazando el hecho de que necesitamos tener gratitud hacia Dios. Sí, y pienso una vez más que es como cuando San Ignacio de Loyola hablaba de que la ingratitud es el mayor pecado. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la ingratitud? Es no reconocer que todo es un regalo. Como dije, ¿de quién es este planeta? No es mío, no es tuyo, es de Dios. Y el terreno en el cual estamos caminando, de Dios. Todos estamos en una trayectoria. En la vida espiritual no es como la costa, no hay costa. Así que o te acercas o te alejas de Dios. Las reglas del discernimiento de San Ignacio hablaban de esto, que hay almas que se mueven hacia Dios o se alejan de Él. Entonces, si nos estamos moviendo hacia Dios, estamos entrando en una batalla espiritual. Y eso es lo que quiere Nuestra Señora, y creo que esto es lo que ocurre en Fátima. Una vez más, es una parte tan importante de esto. Por ejemplo, ¿por qué les muestra el infierno a los niños? Porque existe una batalla espiritual. Las almas caen al infierno, dice, como copos de nieve, y ese no es un pensamiento muy divertido. En Fátima, María nos advirtió de una Segunda Guerra Mundial, y sucedió. ¿Cómo se procesa eso? ¿Qué piensas sobre esto cuando unos 20 años después de Fátima comienza la Segunda Guerra Mundial y el número de muertos es increíble, sobre unos 70 millones? Y hablamos de personas. No son solo números, no son solo una tragedia estadística, es una tragedia de vidas totalmente devastadas y potencialmente muchas almas que puede que se hayan perdido en el infierno. Pero ella nos lo advirtió y sucedió. Y hoy en día parece que hemos ignorado u olvidado o quizás pensamos que es solo un dato histórico. ¿Cómo vemos esto? En fin, una vez más, esto se remonta a esta especie de amnesia espiritual. Es como decir, lamentablemente la historia tiende a repetirse, porque no estamos obedeciendo el mensaje. Y creo que esto es lo fundamental, desobediencia. Y Nuestra Señora dice, si eres obediente y escuchas mi llamada, o escuchas mi súplica y escuchas lo que te estoy diciendo, habrá paz.
Y si no es así, no habrá paz. ¿Por qué? Porque no puede haber paz con desobediencia. Mira, Nuestra Señora les enseñó el infierno. Ella les abrió una brecha en la tierra y les dijo: esto es lo que les está pasando a las almas porque nadie está haciendo penitencia por ellas, ni rezando por ellas, ni reparando el daño hecho. Santa Faustina, gran profeta de la misericordia en nuestro tiempo, pero no solo de la piedad. Hablábamos antes de empezar a grabar que su mensaje no solo hace referencia a la misericordia por el hecho de que todo vaya bien, sino que él habla de la justicia, ¿no es así? El mensaje que Dios nos hizo llegar a través de Faustina. Háblenos sobre esto. Sí, bueno, solo voy a leerte una cita del diario de Santa Faustina. En el diario de Faustina, él dice: prepararás el mundo para el fin de los tiempos. Ahora imagínate, esto es la década de 1930. Prepararás el mundo para el fin de los tiempos. Esta es la era de la Iglesia. Estamos en el momento en que Dios nos llama a todos a prepararnos. Y Él está enviando estas, como Santa Faustina, ya sabes, apariciones de Nuestra Señora. Él está enviando estas apariciones a través de Faustina. Juan Pablo II nos está enviando a todas estas personas para que sean instrumentos y que nos preparen para el fin de los tiempos. Y una vez más, voy a leer otra cita en la que él dice: habla al mundo acerca de mi misericordia. Él dice: es la señal para los últimos tiempos. Después llegará el día de la justicia. Después del tiempo de la misericordia, después vendrá el día que se haga justicia. Y él nos dice: mientras haya tiempo, que vayan a la fuente de mi misericordia. Así es que, Mientras haya tiempo. mientras haya tiempo. El hecho de que Cristo mismo enfatice a través de Santa Faustina, mientras haya tiempo, que recurran a la fuente de mi misericordia, lo que sería la Iglesia a través del confesionario. Justicia. ¿Qué es la justicia? El día que se haga justicia, es decir, la justicia será dar a uno lo que le corresponde. ¿Qué se le debe a Dios nuestro Padre? Somos nosotros, la humanidad. Dios quiere que le demos las gracias, que le alabemos. Todas estas cosas como la violencia, la guerra y otras cosas que suceden en nuestro mundo, todo es el intento de Satán de desanimarnos y distraernos. Esta es la palabra clave también. ¿Distraernos de qué? De permitir que Jesús viva su misión a través de mi cuerpo, como sacerdote, a través de su cuerpo como esposo y padre, a través de cada uno de nuestros cuerpos, de llegar a reconocer mi misión individual, pero colectiva como parte de la Iglesia. Que tengo personas próximas a las que necesito acercar a la misericordia divina. Bueno, una vez más me repito. Busca por internet e investiga sobre Fátima, lee y aprende sobre Ruanda, sobre Akita, lee algunas de las citas de Fulton Sheen, lee a Juan Pablo II, sí, lee a Santa Faustina. Para eso los tenemos. Fulton Sheen nos habló en la Segunda Guerra Mundial sobre la diferencia entre la guerra y la revolución, que ganaríamos la guerra. Y lo hicimos a un nivel natural. Pero la revolución es otra cosa, se trata de la batalla entre el Dios se hizo hombre y el hombre que se hace a sí mismo Dios. Es que este tema ha crecido de forma exponencial. Está en erupción. Esto es de lo que hablaba antes, padre, sobre el egocentrismo. Así pues, Fulton Sheen ¿no fue otro magnífico profeta de nuestro tiempo? Claro, sin duda alguna. Y creo que cuando hicisteis ese comentario, también me hicisteis pensar en palabras de Benedicto XVI, donde habló de la dictadura que es el relativismo. ¿Sabes a qué me refiero? Cuando nos hacemos Dios, yo decido. Y esto básicamente crea un vacío espiritual. Y Satanás aprovecha para infiltrarse directamente cuando esto ocurre. Como guerrero, como soldado en el campo de batalla, debo discernir. ¿Es este pensamiento que me viene a la cabeza lo que se supone que sería el del reino de Dios? Si no es así, recházalo. ¿Y cómo sé si lo es? A través de las Escrituras, del Catecismo. Lee las Escrituras, lee el Catecismo, conoces las enseñanzas de la Iglesia y ser constantes formando nuestra conciencia. Pero como está comentando, esta división es cada vez más grande y cada vez se ve de forma más clara. ¿Estás con Dios o no? Y después está el tema de los tibios.
Como dice la Biblia, no hay nada que cause más sufrimiento a Jesús que la tibieza. Habla de eso en la novena a la Divina Misericordia, ¿no? Del tibio. Él nos dice, creo que es el 9º día de la novena, él dice que son las almas tibias las que me hacen gritar alto. Si pudieran no beberían de este cáliz. Sí, piénsalo bien. Y esto es algo real, no vamos a exagerar con este tema. Pero es que esto es algo real. Jesús está sufriendo a causa de los tibios, como por ejemplo ahora mismo, a lo largo de este programa. Él sufre a causa de los tibios, y creo que aquellos que están realmente intentando vivir en el Espíritu y caminar en la palabra de Dios y vivir la verdad, creo que a ellos les frustra también. Y a veces la gente se acerca y dice, «Oh, estás siendo crítico». No, estoy en llamas. Y quiero que el fuego de Dios te alcance a ti y a todos los demás. Y sí, aún tengo mucho por aprender. Todos lo tenemos. Ninguno de nosotros es perfecto, claro que no. Pero hay una gran diferencia entre alguien que vive en el pecado y alguien que lucha contra el pecado. Esa es la gran diferencia. Como la Biblia habla de, ya sabes, cuando alguien está viviendo en pecado, cuando estás en esa oscuridad, ese estado de pecado mortal, básicamente, viviendo en él, es como estar de acuerdo en vivir con el pecado y te dicen, tú ya sabes, no hay nada de malo, por ejemplo, con las relaciones sexuales prematrimoniales. O no hay nada de malo en, por ejemplo, hurtar, o mentir, o engañar, o también cometer adulterio, o la pornografía, o lo que sea. No hay nada de malo, no pasa nada, ¿ves? Esa es la clase de gente que decide tener su propia brújula moral y su propio estándar moral. No nos despistemos y volvamos a lo importante. En el planeta y en la casa de quién estoy viviendo yo. Es de Dios. Y entonces, cuando yo me muera, Dios no me va a decir, me gustan tus nuevas ideas, creo que voy a cambiar las reglas de mi casa. Hemos vivido momentos como lo fue en Akita, Japón, en 1973, una monja sencilla y humilde, la hermana Sasagawa. Háblenos un poco sobre Akita y el significado de 1973, donde nos distrajeron con la Super Bowl y la Serie Mundial. Eso no significa que no podamos disfrutar de los eventos deportivos. Esto no es lo importante. Pero sí lo es que permitimos que estos eventos nos consuman y nos perdamos pasar momentos increíbles y poderosos en los que Dios nos hace saber de su urgencia. Creo que dijo antes de comenzar la entrevista que la urgencia que vemos en Fátima, Faustina, Fulton Sheen, Akita, Ruanda y así sucesivamente es la urgencia que Dios nos hace saber a través de estos sucesos. Sí, esta es una cita de las apariciones de Nuestra Señora en Akita, Japón. Ella nos dice, «He evitado la venida de calamidades ofreciéndole los sufrimientos del Hijo en la cruz. Su preciosa sangre y las almas amadas que lo consuelan, formando una cohorte de almas víctimas». Y esto es algo que querría resaltar. Una cohorte significa un ejército, un grupo de personas de almas víctimas. Y se remonta a lo que estamos diciendo, personas individuales que se dan cuenta de la urgencia de Dios en nuestro interior. Y esto es, una vez más, la comunión con Dios, la urgencia, el fuego, el celo, como quieras llamarlo, celo, urgencia, el deseo de, ya sabes, limpiar la casa, salvar almas. Este es el ardiente deseo de Jesús de estar dentro de nosotros, y creo que esto es, una vez más, que todas esas distracciones son, como Akita, Japón lo fue, y que existe esta llamada a reparar el daño hecho al cuerpo de Cristo. A través de la oración, a través de la penitencia, a través del ayuno, a través de ser un alma víctima. ¿Cómo no emocionarse con Jesús, el Hijo de Dios, que quiere vivir a través de mi cuerpo, a través de mi vocación, ofreciendo al Padre mi humanidad para que las gracias puedan salir por todo el mundo? Digamos que cuando una madre se levanta por la mañana o se levanta en medio de la noche, mece a su pequeño bebé, o papá se levanta, lo mece para dormir. Este tipo de cosas pueden ofrecerse para la gloria de Dios. Entonces, según lo que está describiendo ahora, lo ha recopilado y lo debemos tomar de la declaración que Nuestra Señora le dio a la hermana Sasagawa, la cohorte de almas víctimas que está haciendo todos los sacrificios como el sufrimiento que estamos teniendo en las vocaciones, ofreciéndoselo a Dios porque exactamente. urge. Y es que todo es lo mismo. Piensa en Fátima, todos hablan del mismo tipo de cosas, Ruanda, Fátima, Akita, Juan Pablo. Si prestas atención al espíritu detrás de los mensajes,
Esto es lo que ves en todos los mensajes. ¿Cómo ves al Espíritu detrás de todo esto? Es siempre el mismo mensaje para ofrecer al Jesús viviente con Él, en Él y por Él, para ofrecernos con Él, en Él y por Él, para la gloria de Dios Padre. ¿Por qué? Por la salvación de las almas y para la gloria del Padre. 2 razones por las que existimos: salvar almas y glorificarle a Él. Ella nos dijo que habría consecuencias si no nos arrepentíamos. Hablaba muy en serio, que el fuego caería del cielo y una gran multitud sería aniquilada. Por eso esto es muy urgente y es muy importante que nos lo tomemos en serio. ¿Por qué cree que la gente no da a conocer esta advertencia tan seria? ¿Por qué muchos de nosotros creemos este mensaje? Quiero decir, este programa podría ser visto y escuchado por millones de personas, con suerte a través de la red de EWTN. Vale, aquellos que lo escuchen y lo vean, ¿cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros de analizar esto seriamente? Es una aparición aprobada por la Iglesia. ¿Cuál es nuestro deber? Sí, bueno, una vez más, Nuestra Señora en todas estas apariciones, Faustina en todas las diferentes apariciones, es una llamada a las armas. Me gusta decir ahora aquí mismo, ojalá todos tuviéramos nuestros rosarios en el bolsillo. Saquemos nuestros rosarios. Saquemos nuestros rosarios y recemos. ¿Cuál es nuestra respuesta? Sí, lo haré. Sí, ¿qué te parece ese sí? Bueno, mira tu propia vocación, y les preguntaría a todos los que nos están viendo, ¿cuál es tu vocación? ¿Cuáles son tus responsabilidades y deberes? Se trata de ¿qué estoy haciendo con las pequeñas cosas que me pasan cada día? Digamos que me decepciono o cuando alguien me dice algo malo simplemente me caigo de bruces. Bueno, ¿y cómo gestiono mis propios fracasos? Esto puede ser una ofrenda a Dios. Esto puede ser parte de esta víctima, cohorte de almas víctimas donde, está bien, Señor, en vez de frustrarme y enfadarme, voy a ofrecerte esto para la salvación de las almas que están ahí afuera, que están cayendo y no se vuelven hacia ti. El Papa Benedicto XVI también dijo en una carta que escribió en 2009 que el problema en nuestro mundo de hoy es que la presencia de Dios está desapareciendo del horizonte humano. Hay muchos que no piensan que haya un problema y que no haya necesidad de misericordia. No hay necesidad porque ya no hay pecado. Bueno, ¿qué hacemos al respecto? Dios y el pecado no coexisten. Ya sabes, nosotros, si coexistes con el pecado, le estás diciendo que no a Dios. Y creo que esta es la clave, y es que tenemos que llamar a las cosas por su nombre. No podemos estar jugando al, ya sabes, como intentar decir algo de alguna manera políticamente correcta, o pensar, si lo digo de esta manera, heriré los sentimientos de alguien. Jesús, que no tuvo problema en herir los sentimientos de la gente, le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Reza por tener desapego a las respuestas de otras personas en referente a la verdad. En 1981 empezó la Santísima Madre a aparecer en Ruanda, África, bajo el título de Nuestra Señora de Kibeho. Durante varios años, 3 jóvenes adultos recibieron mensajes de Nuestra Señora. En estos mensajes se incluían serias advertencias para Ruanda y para el mundo entero. Casi una docena de años después, estalló una terrible guerra civil que resultó en la muerte brutal de cientos de miles de hombres, mujeres y niños. El genocidio en Ruanda fue parte de la profecía de Nuestra Santísima Madre. Dejó en claro que esta advertencia no estaba reservada solo para Ruanda. Estaba destinado al mundo entero. Una y otra vez Nuestra Señora ha venido a nosotros con esta llamada urgente a la conversión. Ella nos ha dejado claro, como lo hizo en Fátima y Ruanda, que ignorar su llamada a la conversión, ignorar la acción y responder a esa llamada resultará en destrucción. Y a veces esa destrucción se da en forma de guerra. Entonces, ¿qué está en juego? ¿La aniquilación de naciones? ¿La amenaza de que tú y yo salgamos volando de la faz de la tierra? Sí, estas son cosas bastante serias. Debemos tenerlo en cuenta. Esto es serio.
Pero eso no es lo más importante. Lo que está en juego es si tú y yo, nuestros hijos, nietos y generaciones futuras, veremos el rostro de Dios por toda la eternidad. La misión siempre han sido las almas. La batalla siempre ha sido por las almas, la salvación de las almas. Y el cielo nos lo ha dejado muy claro. Dios ha dejado claro la urgencia necesaria para que respondamos a una conversión. ¿Lo haremos? El arzobispo Fulton Sheen dijo en 1942 que solo los que tienen fe pueden ver este tipo de cosas, y solo ellos pueden responder de la manera que deberían. ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿Estamos haciendo lo mejor que podemos? Reza por aumentar la fe. Debemos rezar por un aumento de nuestra fe. Y también debemos responder a la gracia de Dios y llevar esto al mundo. ¡Adelante! ¡Qué tremenda falta de caridad es no contarles a los demás la seriedad de estos días! ¡Adelante! Por favor, hagas lo que hagas, sigue siempre los canales de YouTube de EWTN y Doug Barry y síguenos en Facebook. Ha sido un placer estar contigo hoy. Cuando respondemos a la gracia de Dios, peleamos una buena batalla, sin descanso. Entonces estamos listos para la batalla.